Me escondí en su oficina y escuché a mi marido decir que yo era una ballena a su amante. Pero lo que hice después cambió todo. Ella entró a aquella oficina de lujo sin que nadie lo notara, pensando que sería una noche como cualquier otra. Un silencio extraño, una llamada inesperada, y unas palabras que jamás creyó escuchar de quien más confiaba. A veces, no es la traición lo que destruye, es la forma en que te hacen sentir invisible. Una mujer que lo entregó todo. Un imperio que parecía intocable. Y una herida silenciosa que se transformará en algo mucho más grande. Quédate hasta el final para descubrir cómo una verdad escondida puede cambiarlo todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Lucía no debía estar allí, pero algo en su interior le había pedido que no regresara a casa tan pronto. El edificio estaba en silencio, apenas iluminado por luces de emergencia y el reflejo metálico de la ciudad. Se deslizó hasta la sala de reuniones con la misma naturalidad con la que antes recorría los pasillos de un hotel de lujo. No buscaba pruebas, solo tranquilidad. Sin embargo, cuando escuchó la voz de Mateo al otro lado de la puerta, su mundo se detuvo. Esa sala de cristal, testigo de tantas inversiones y decisiones millonarias, se convirtió en escenario de la mayor traición. Y ella, sin quererlo, en la espectadora de un teatro cruel. Mateo hablaba con tono arrogante, como si se encontrara en una conferencia donde todos debían aplaudirle. Es una ballena, Valeria. Me da vergüenza presentarla en eventos de alta gama, dijo, y la carcajada de su amante atravesó el silencio como un cuchillo. Lucía sintió que el aire le faltaba, pero no se permitió hacer ruido. Su corazón golpeaba con fuerza, recordándole cada instante vivido junto a él. Los sacrificios, las noches sin dormir, los riesgos asumidos para levantar aquel patrimonio. ¿Cómo era posible que quien compartió su vida la redujera ahora a una burla? Se mordió los labios, comprendiendo que la humillación es un arma afilada. No derramó lágrimas, porque entendió que cada lágrima sería una victoria para ellos. Inspiró hondo, guardando la rabia en un rincón donde se transformaría en estrategia. Había aprendido que la elegancia también consiste en saber esperar el momento adecuado. Su vida estaba hecha de cenas en restaurantes exclusivos, de viajes a islas privadas, de reuniones con banqueros de traje impecable. Nada de eso valía si en lo íntimo era tratada como un objeto obsoleto. En aquel instante decidió que el lujo ya no sería un disfraz para ocultar la tristeza. Sería la herramienta con la que iniciaría su venganza. Recordó los primeros años con Mateo, cuando todo parecía posible. Él soñaba con abrir un pequeño hotel en Sevilla y ella lo apoyó con entusiasmo. Juntos se endeudaron, confiaron en inversiones arriesgadas, y celebraron cada pequeño logro como si fuera un triunfo mundial. Lo que comenzó como una ilusión compartida se transformó en una cadena de hoteles de alta gama, admirada en toda España. Pero en ese proceso, Mateo se transformó en un hombre que ya no reconocía. Y mientras el patrimonio crecía, el amor se reducía a migajas. Ahora comprendía que el poder y el dinero lo habían corrompido hasta volverlo cruel. Lucía retrocedió un paso dentro de aquella sala, apoyando la espalda contra el vidrio frío. Quiso salir corriendo, gritar, enfrentarlo en ese mismo instante, pero se contuvo. Sabía que un movimiento impulsivo solo serviría para reforzar la imagen de la mujer histérica que él seguramente ya pintaba frente a otros. Ella no iba a regalarle esa satisfacción. En su lugar, sacó el móvil del bolso, pulsó el botón de grabar y dejó que la cámara recogiera cada palabra. No era solo una ofensa personal, era la prueba que marcaría el inicio de algo mucho más grande. Un secreto guardado en digital, esperando su momento. El eco de las risas continuaba, pero Lucía dejó de escucharlas con detalle. Su mente ya no estaba en la traición, sino en el futuro. Había convivido tantos años en el mundo millonario de Mateo que conocía de memoria sus debilidades, su obsesión por la reputación, el miedo a perder socios, la necesidad de proyectar perfección. Esos eran los puntos que pensaba golpear cuando llegara la ocasión. Cada inversión, cada relación pública, cada gesto de soberbia se convertiría en piezas de un tablero donde ella empezaba a mover fichas. Y si la paciencia era la clave, estaba dispuesta a cultivarla. Respiró profundamente y se miró en el reflejo de la ventana. No vio a la mujer cansada que él describía con desprecio, sino a alguien que había sobrevivido a renuncias, decepciones y soledad. A su alrededor había lujo, sí, pero también vacío. Y decidió que llenaría ese vacío con un propósito: recuperar su dignidad. No iba a competir con Valeria en belleza ni juventud, porque ese no era el juego. Su terreno sería la estrategia financiera, el mismo que él creía dominar.
En ese tablero ella tenía ventaja. Conocía la historia completa, desde la primera piedra hasta el último contrato firmado. Apretó el móvil en su mano y lo guardó de nuevo en el bolso. Con pasos firmes abandonó la sala sin que nadie lo notara, bajó al estacionamiento privado y se sentó en el asiento de cuero de su coche de alta gama. La ciudad brillaba frente a sus ojos como si nada hubiera cambiado, pero para ella todo había dado un giro. Encendió el motor con calma, puso las manos en el volante y sonrió por primera vez en horas. No iba a llorar, no iba a suplicar. Mateo había abierto la puerta al principio de su caída. Ella se encargaría de cerrarla con llave. El Penthouse en el centro de Madrid parecía un museo del triunfo personal de Mateo. Cada rincón hablaba de éxito, trofeos de hotelería, fotografías en portadas de revistas financieras, maquetas de resorts de lujo enmarcadas en vitrinas de cristal. Lucía caminó por ese espacio con una mezcla de nostalgia y rabia, como quien visita un templo que ayudó a construir del cual fue expulsada. Todo aquello era también suyo, parte de un patrimonio que no nació de la nada, sino del esfuerzo compartido. Y aunque en los papeles su nombre parecía ausente, su memoria guardaba el origen de cada paso. Sabía que, detrás de tanta opulencia, se escondían sombras que él nunca permitiría mostrar. Se acercó a una estantería donde descansaba una serie de llaves doradas de suites presidenciales, entregadas a Mateo en ceremonias pomposas. Cada llave representaba un triunfo, un hotel inaugurado, una inversión millonaria concretada. Pero Lucía recordó perfectamente que, en los primeros años, esas llaves no existían. Existía, en cambio, la hipoteca de su primer piso, las noches de insomnio revisando números y la presión de arriesgarlo todo. Ella misma había firmado contratos apresurados bajo la promesa de acelerar trámites, confiando en que el amor justificaba esa confianza. Ahora, cada objeto le parecía una ironía cruel, un monumento al olvido de lo compartido. Decidió buscar respuestas entre los archivos que aún conservaba en el despacho auxiliar, un espacio que Mateo casi no usaba. Allí, escondidos en carpetas polvorientas, encontró correos electrónicos antiguos y copias de documentos que llevaba años sin ver. Palabras como poder notarial, garantías y cláusulas especiales aparecían en cada hoja, como un rompecabezas incompleto que de pronto recobraba sentido. No tardó en descubrir que su firma estaba presente en más de lo que recordaba, especialmente en los contratos iniciales que sirvieron de base para conseguir créditos. Comprendió, con un estremecimiento, que aún tenía poder dentro de aquella estructura que Mateo creía solo suya. La emoción fue inmediata, una mezcla de alivio y de furia contenida. No se trataba únicamente de venganza, sino de justicia. Ella había sido borrada del relato oficial, relegada a la sombra mientras él se presentaba como genio visionario del mundo hotelero de alta gama. Pero los documentos demostraban otra verdad. Sin su participación inicial, sin aquellas firmas precipitadas y sin su confianza, el imperio jamás habría nacido. La historia no podía reescribirse sin ella, y en esa grieta Lucía encontró la oportunidad para iniciar el contraataque. No era una ilusión, era una certeza legal y tangible. Decidió no precipitarse y contactó en secreto a Beatriz, una consultora financiera que siempre admiró por su ética y discreción. La reunión se fijó en un restaurante elegante, donde el murmullo de los comensales garantizaba privacidad. Lucía llegó con una carpeta bajo el brazo, temiendo parecer ingenua, pero Beatriz escuchó con atención cada explicación. Tras revisar los papeles, su reacción fue clara. Lucía no estaba equivocada. Varias de esas firmas conservaban poder societario. Lo que Mateo había intentado enterrar podía convertirse en el arma más poderosa contra él. Esa noche, Lucía durmió con una sensación distinta. Por primera vez en años, tenía ventaja. Beatriz fue directa en su análisis. Le explicó que el verdadero poder no siempre está en la cantidad de acciones que uno posee, sino en la capacidad de cuestionar los orígenes de las inversiones y exigir rendición de cuentas. En el caso de Mateo, la narrativa oficial ocultaba que buena parte del patrimonio se había levantado sobre garantías familiares y decisiones conjuntas. Si Lucía jugaba bien sus cartas, podría no solo recuperar influencia, sino reescribir la historia completa del grupo hotelero. Escuchar eso fue como encender una chispa. Comprendió que el lujo que él ostentaba tenía grietas invisibles. De regreso al Penthouse, observó de nuevo los trofeos que tanto lo enorgullecían. Esta vez, ya no los miró con resignación, sino con estrategia. Cada foto en una portada de revista, cada inauguración con políticos sonrientes, cada discurso arrogante era también una prueba de que ella estuvo allí desde el inicio.
Todo lo que Mateo creía sólido podía desmoronarse si ella mostraba el reverso de la historia. Y lo mejor era que él no sospechaba nada. Su arrogancia le impedía imaginar que Lucía todavía tenía piezas en el tablero. La venganza comenzaba a tomar forma con un plan silencioso y firme. Mientras tanto, Mateo continuaba disfrutando de su vida pública como un millonario incuestionable. Lucía, en cambio, sonrió por primera vez sin rencor. Sabía que la paciencia sería su mejor inversión, que el silencio sería su mayor aliado y que cada documento recuperado era un ladrillo nuevo en la fortaleza que estaba construyendo en secreto. El poder no siempre se grita, a veces se susurra desde la sombra. Y en esa sombra, ella estaba aprendiendo a moverse como nunca antes. El tablero ya no era de él, el tablero estaba cambiando de dueña. El aire de Marbella olía a mar y a promesas de verano eterno, pero Lucía no estaba allí para relajarse. Había elegido aquel spa de lujo como escenario para tomar distancia, reflexionar y ordenar sus ideas. Entre tratamientos de alta gama y miradas de turistas millonarios, se sentía protegida por la discreción que brindaba un entorno donde todos aparentaban vivir sin preocupaciones. No obstante, en su interior ardía una tormenta. Sabía que Mateo continuaba mostrándose como el rey de la hotelería, ignorante de que las bases de su imperio se tambaleaban. Ella, mientras tanto, estaba dispuesta a reinventarse en silencio. Fue en una de esas mañanas, mientras esperaba un masaje, cuando conoció a Adrián. Alto, elegante y con un acento argentino envolvente, parecía alguien habituado a los círculos del poder. No tardaron en entablar conversación, primero trivial, luego cada vez más profunda. Él le habló de inversiones en el sector inmobiliario y de proyectos turísticos que analizaba en diferentes partes del mundo. Lucía, con cautela, compartió opiniones que dejaban ver su conocimiento sobre la gestión hotelera. Adrián percibió enseguida que no hablaba con una esposa decorativa, sino con una mujer con visión y experiencia. Con el paso de los días, los encuentros se repitieron, siempre en espacios discretos del resort. Entre desayunos frente al mar y paseos por la piscina, Adrián comenzó a mostrar un interés sincero por la historia de Lucía, aunque ella nunca reveló la traición de Mateo ni el audio guardado en su móvil. Prefirió centrarse en el terreno profesional, preguntándole sobre estructuras financieras y estrategias de recompra de acciones. Adrián la escuchaba con atención, y a menudo sonreía al descubrir que aquella mujer, que muchos verían solo como esposa de millonario, dominaba el lenguaje de los negocios mejor que muchos directores. Una tarde, en una terraza privada con vista al Mediterráneo, la conversación se volvió más seria. Lucía le confesó que estaba considerando recuperar la influencia perdida en el grupo hotelero, aunque sin dar demasiados detalles. Adrián, con la calma de un inversor acostumbrado a grandes cifras, le explicó las ventajas de crear una holding personal, un escudo legal desde donde podría maniobrar sin exponerse demasiado. Sus palabras eran claras y seguras, como si conociera de memoria el arte de anticiparse a los movimientos de mercado. A Lucía le sorprendió lo natural que resultaba confiar en él. La tensión entre ambos se volvía cada vez más palpable, aunque ninguno se atrevía a romper la barrera del respeto. Adrián no era solo un aliado potencial, también despertaba en Lucía una sensación de apoyo que llevaba años sin sentir. No se trataba de un salvador, sino de alguien que reconocía su valor sin necesidad de adornos. Cada conversación sobre inversiones parecía esconder una complicidad más íntima, un entendimiento silencioso que no requería palabras. Lucía comprendió que debía mantener el enfoque, primero la estrategia, después el corazón. No podía distraerse en medio de una batalla tan delicada. Adrián, sin embargo, no ocultaba su admiración. «Eres mucho más de lo que imaginas, Lucía», le dijo en una ocasión, mientras caminaban entre los jardines del hotel. Ella bajó la mirada, incómoda y agradecida a la vez. No estaba acostumbrada a escuchar palabras que reconocieran su inteligencia, siempre relegada a un segundo plano por Mateo. En aquel instante, pensó que quizá la vida le estaba ofreciendo no solo una revancha, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo. Aún así, decidió que no revelaría su secreto hasta estar completamente preparada. La propuesta de Adrián llegó de forma inesperada, casi como si hubiera estado madurándola en silencio. Le ofreció acceso a su red de contactos, abogados especializados en derecho corporativo, analistas de mercado y banqueros dispuestos a respaldar movimientos estratégicos. Lucía lo escuchó con cautela, preguntándose cuál sería el costo de esa ayuda. Pero él fue directo, no buscaba controlar, solo acompañar. Le parecía fascinante ver cómo una mujer podía tomar las riendas de un imperio en silencio, mientras el supuesto dueño vivía engañado por su propio ego.
Esa franqueza encendió en Lucía un hilo de esperanza. Aquella noche, de regreso a su suite, Lucía se sentó frente a la ventana con el mar iluminado por la luna. Pensó en todo lo que había descubierto en los últimos días: documentos, firmas con poder, una cláusula de patrimonio aún viva y ahora un aliado inesperado. Sonrió con discreción, comprendiendo que el tablero de ajedrez estaba cambiando. Por primera vez no se sentía sola en esa lucha. Aún había mucho por hacer, pero la semilla estaba plantada. Y aunque su corazón latía con fuerza al recordar la mirada de Adrián, tenía claro cuál sería la prioridad: recuperar lo que siempre fue suyo. Barcelona le ofrecía a Lucía un escenario perfecto para moverse con discreción. Mateo había viajado con Valeria a un resort de lujo en la costa, confiado en que su esposa estaba ocupada con compromisos sociales irrelevantes. Ella, en cambio, aprovechó la oportunidad para contactar a antiguos socios minoritarios de la cadena hotelera. En un café elegante del Paseo de Gracia, se reunió con empresarios cansados de la arrogancia de Mateo. Hombres y mujeres que, pese a sus fortunas, estaban hartos de ser tratados como comparsas. Lucía se presentó con serenidad, con el encanto natural de quien no necesita gritar para ser escuchada. Las conversaciones fueron largas y calculadas. Habló de estabilidad, de cómo las inversiones podían ganar valor si la gestión recuperaba seriedad y visión a largo plazo. No mencionó aún la traición personal ni el audio guardado en su móvil. Eso formaba parte de otra estrategia. Lo que sí dejó claro fue su interés en recomprar participaciones, siempre de forma transparente y con condiciones justas. Muchos aceptaron, intrigados por la calma con la que ella se expresaba. La esposa silenciosa mostraba un rostro desconocido, el de una estratega dispuesta a mover piezas con paciencia milimétrica. Y en el ajedrez de los negocios, esa frialdad vale oro. Una de las primeras adquisiciones fue un hotel icónico con rooftop y vista al mar. Para Mateo era solo otro activo más, pero para Lucía tenía un valor simbólico. Allí habían celebrado uno de sus primeros aniversarios, cuando aún se prometían fidelidad eterna. Ahora, ese mismo lugar se convertía en la pieza inicial de su revancha. Mientras caminaba por la terraza, observando la ciudad iluminada, comprendió que el lujo que alguna vez fue refugio ahora sería su mejor arma. Cada ladrillo de ese patrimonio sería utilizado no para sostenerlo a él, sino para derribarlo con elegancia y sin ruido. Mientras tanto, Valeria subía fotos en redes sociales luciendo coches deportivos y bolsos de alta gama. Para el público, parecía que el mundo giraba alrededor de su relación con Mateo. Lucía, sin embargo, sabía que la verdadera historia se escribía lejos de los flashes. Con cada participación que compraba discretamente, ganaba votos, influencia y autoridad. El plan avanzaba como la marea, lento, constante e inevitable. Lo importante era que nadie sospechara nada hasta que ya fuera demasiado tarde. Y hasta ahora, el disfraz de esposa relegada funcionaba a la perfección. Nadie imaginaba que la sombra se estaba convirtiendo en luz. En una reunión privada con un grupo de inversores, Lucía explicó con precisión cómo reestructurar contratos para garantizar mayor rentabilidad. Los presentes la escuchaban fascinados, sorprendidos de que tuviera un conocimiento tan profundo del negocio. Uno de ellos llegó a decir: si hubieras estado en el consejo desde el principio, la empresa sería el doble de lo que es ahora. Ella sonrió con discreción, consciente de que el reconocimiento tardío también podía convertirse en combustible para su venganza. No necesitaba halagos, necesitaba votos. Y los estaba consiguiendo. El mapa accionarial comenzaba a inclinarse a su favor. Las jornadas eran agotadoras, pero Lucía se mantenía firme. Entre reuniones y contratos, encontraba momentos para llamar a Adrián, quien la aconsejaba con paciencia desde Marbella. Él le enseñaba cómo blindar la holding recién creada para que Mateo no pudiera rastrear sus movimientos. La voz del argentino le transmitía seguridad, y aunque el vínculo personal crecía, ella no perdía de vista su objetivo. Cada paso debía ser calculado, cada inversión debía encajar como una pieza más del rompecabezas. Sabía que no había margen para errores. Un descuido podría arruinar todo el plan. Finalmente, tras semanas de trabajo silencioso, alcanzó el punto crítico. Había comprado suficientes participaciones para convertirse en la mayor accionista oculta. No necesitaba proclamarse aún. Lo importante era que ya tenía en sus manos la llave para voltear el tablero. Desde su suite en un hotel de lujo en Barcelona, observó la ciudad dormida y sonrió con calma. El poder no siempre se conquista con gritos o escándalos. A veces se construye en la penumbra, ladrillo a ladrillo, hasta que el edificio entero cambie de dueños sin que nadie lo note. Y en ese momento,
Supo que Mateo estaba más vulnerable que nunca. Aquella noche, al mirar el horizonte desde la terraza, recordó el día en que escuchó la palabra ballena y comprendió que ya no había marcha atrás. La herida seguía allí, pero se estaba transformando en motor. Barcelona le había dado señales claras. Los tiempos estaban cambiando, los apoyos se acumulaban y la caída de Mateo era cuestión de tiempo. No importaba cuánto exhibiera su vida de millonario en redes o en revistas. Lo que verdaderamente valía eran las alianzas silenciosas que ella había tejido con precisión quirúrgica. Y esas alianzas ya estaban listas para inclinar la balanza. ¿Y tú? ¿Guardarías silencio para planear una venganza implacable como Lucía? ¿O preferirías enfrentarlo todo de inmediato aunque pudieras perder la oportunidad de darle la vuelta a la historia? Valeria había aprendido a moverse en los escenarios del lujo como si hubiera nacido en ellos. Exhibía bolsos de alta gama, joyas exclusivas y reservaba suites presidenciales en los hoteles más comentados de Europa. Su sonrisa en redes sociales transmitía la imagen de una mujer segura, radiante, conquistadora. Pero Lucía, observando en silencio, entendía lo que nadie parecía notar. Detrás de esa máscara se escondía una joven que necesitaba la validación constante de Mateo para sentirse poderosa. Esa dependencia era su debilidad, y tarde o temprano, el brillo artificial se convertiría en sombra. Lo que hoy era triunfo podía mañana ser vergüenza. En las reuniones de diseño de nuevos proyectos, Valeria había empezado a influir de manera descarada. Proponía cambios superficiales, colores de alfombras, formas de lámparas, aromas de los lobbies. Los profesionales de larga trayectoria la miraban con incomodidad, pero Mateo la defendía con arrogancia, como si sus caprichos fueran visión empresarial. Lucía, en cambio, no intervenía. Prefería escuchar, anotar y analizar. Sabía que esas decisiones equivocadas, disfrazadas de modernidad, terminarían costando caro. Y cuando los números no cuadraran, quedaría claro que la amante que jugaba a empresaria no era más que un error costoso. La estrategia de Lucía fue sencilla: acercarse a los proveedores con elegancia y paciencia. A través de discretas cenas y reuniones privadas, les habló de estabilidad, de contratos a largo plazo y de un modelo de negocio pensado para perdurar. Muchos, hartos de los caprichos de Valeria y del temperamento impredecible de Mateo, escucharon con alivio sus palabras. Firmaron acuerdos con la holding que Lucía había constituido en silencio, blindando su lealtad a largo plazo. Así, pieza por pieza, recuperó un terreno que Mateo ni siquiera imaginaba que estaba perdiendo. Y lo hizo sin un solo gesto de confrontación pública. Mientras tanto, Mateo seguía proyectando su imagen de millonario indestructible. En Lisboa anunciaba con orgullo un nuevo hotel boutique con vistas al río, y en Milán organizaba fiestas privadas para atraer inversores de moda. Sonrisas, flashes, copas de champán, todo parecía perfecto. Sin embargo, tras el telón, la estructura empezaba a resquebrajarse. Cada vez más socios cuestionaban las decisiones de diseño, los sobrecostes y la pérdida de identidad de la marca. Lo que nadie sabía era que Lucía estaba detrás de esa resistencia, moviendo hilos invisibles y recuperando silenciosamente el control que un día le fue arrebatado. Valeria, ajena a todo, se pavoneaba en desfiles y cócteles, convencida de que había desplazado a Lucía para siempre. Creía que con su belleza y la fortuna de Mateo tenía asegurado el futuro. Pero la verdad era otra: no tenía poder legal, no tenía inversiones propias ni patrimonio consolidado. Su reinado dependía de la generosidad de un hombre que empezaba a perder el respeto de sus socios. Lucía comprendía que no necesitaba atacar directamente a Valeria. La amante se destruiría sola en el mismo escenario donde buscaba brillar. Solo hacía falta esperar el momento oportuno para desenmascararla. El primer golpe llegó de forma silenciosa. Un proveedor clave de mobiliario de lujo firmó exclusividad con la holding de Lucía, dejando a Mateo y Valeria sin acceso a su catálogo. El anuncio corrió entre los círculos de alta gama como un rumor incómodo, porque una empresa consolidada había cambiado de manos tan de repente. Mateo se enfureció, pero Valeria lo tranquilizó con palabras vacías, sin comprender la magnitud del problema. Lucía, en su suite, leyó el contrato con calma y una copa de vino en la mano. El tablero seguía inclinándose y, esta vez, no había vuelta atrás. Esa noche, mientras observaba las luces de Lisboa desde la ventana de su hotel, Lucía reflexionó sobre la ironía de la situación. Valeria creía haber ganado un trono que nunca le perteneció, y Mateo seguía actuando como un emperador invulnerable. Pero ella sabía la verdad: el poder real se mide en contratos, en votos y en la confianza de quienes ponen su dinero en juego. Y en todos esos terrenos, poco a poco, estaba ganando.
La máscara de Valeria brillaba para las cámaras, sí, pero empezaba a resquebrajarse en los pasillos donde se toman las decisiones importantes. Lucía se permitió un suspiro de satisfacción, aunque no bajó la guardia. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer y que el desenlace debía ser impecable. No bastaba con que Mateo cayera, debía hacerlo en público, frente a todos, para que la humillación tuviera el mismo eco que la traición. Y cada movimiento silencioso la acercaba a ese momento. Valeria podía seguir jugando a ser reina de alta gama, pero el tiempo corría en su contra. Lucía tenía paciencia, recursos y, sobre todo, determinación. La máscara no tardaría en caer, y cuando eso ocurriera, nadie olvidaría la lección. Lucía no solía visitar el banco donde aún conservaba parte de su pasado, pero algo le impulsó a revisar aquel cofre olvidado. Entre papeles amarillentos encontró cartas de su madre, escritas con caligrafía firme y llena de consejos. Allí, escondido entre recuerdos familiares, apareció un documento que parecía insignificante, pero que contenía la clave de todo, un adendo a un antiguo trust. El texto establecía que cualquier uso de la herencia como garantía debía ser comunicado formalmente a la beneficiaria. Lucía comprendió, con un escalofrío, que Mateo nunca había cumplido con esa obligación. La cláusula iba más allá. Si el beneficiario deshonraba públicamente a la heredera, los activos comprometidos podían revertirse a su nombre. Era como una bomba de tiempo escrita, décadas atrás, con un sentido de justicia insospechado. De pronto, todo encajaba. Esa era la razón por la cual Mateo evitaba hablar de los orígenes del patrimonio inicial de la cadena hotelera. Él había utilizado el dinero familiar como base de sus primeras inversiones millonarias, pero lo había hecho sin respetar las condiciones legales. Y ahora, con la humillación reciente, había activado sin saberlo la posibilidad de perderlo todo. Consciente de la magnitud de lo que tenía entre manos, Lucía buscó a Beatriz para analizar cada punto. La consultora, acostumbrada a los entresijos de fortunas de alta gama, revisó cada cláusula con atención. Su conclusión fue clara. El documento era sólido, podía cambiar por completo la distribución del poder. Beatriz sonrió con ironía, reconociendo que Mateo había jugado con fuego demasiado tiempo. «Has estado sentada sobre un tesoro legal que él nunca imaginó que sabías manejar», dijo. Lucía sintió que el peso de la humillación comenzaba a transformarse en un arma de precisión. No se trataba de venganza ciega, sino de justicia. La idea de que toda la base del imperio podía revertirse le provocó una mezcla de vértigo y emoción. Recordó las noches de sacrificio, cuando la pareja apenas tenía para pagar facturas, y contrastó esa memoria con las imágenes recientes de Mateo en yates y fiestas exclusivas. Todo ese lujo, todos esos contratos firmados en su nombre, estaban sostenidos por un cimiento que le pertenecía. La diferencia era que ahora tenía pruebas. Mateo creía que el poder estaba en las portadas de revistas y en la ostentación de coches de alta gama, pero el verdadero poder descansaba en un sobrepolvoriento. Decidió guardar el documento en un lugar seguro y trazar un plan más ambicioso. No bastaba con tener la cláusula, debía utilizarla en el momento exacto para que el golpe fuera irreversible. Cada paso debía parecer casual, como si ella siguiera siendo la esposa resignada que todos creían. El secreto se convirtió en su motor. Ya no sentía rabia ni dolor, sino una calma peligrosa, la calma de quien sabe que tiene en la mano la carta que cambiará la partida. El juego de apariencias continuaría, pero bajo la superficie, Lucía era quien estaba escribiendo el destino. La noticia de nuevos proyectos en Lisboa y Cancún llenaba los titulares, con Mateo pavoneándose como millonario indestructible. Mientras él brindaba con políticos y celebridades, Lucía repasaba una y otra vez los papeles del trust. No era solo un documento legal, era un recordatorio de su madre, de la fuerza que le transmitió en vida y de la visión que tuvo para protegerla de posibles abusos. Esa previsión maternal se transformaba ahora en la llave de un futuro distinto. El amor que Mateo había corrompido se equilibraba con la justicia que su madre había previsto años atrás. Adrián fue el único con quien compartió la existencia del documento, sin mostrarlo todavía. En una llamada nocturna, le contó que había encontrado algo capaz de desarmar por completo a Mateo. El argentino escuchó en silencio, y luego le dijo: «Esto no es suerte, Lucía. Es el resultado de tu paciencia. Ahora debes aprender a esperar el momento perfecto para usarlo». Sus palabras confirmaron lo que ya intuía. La venganza no debía ser precipitada, sino quirúrgica. El lujo de la discreción se había convertido en su mejor inversión, y estaba dispuesta a cuidarlo como oro. Esa noche, al cerrar el cofre, Lucía se miró en el espejo del vestíbulo del banco.
Ya no se veía como una mujer herida, sino como una estratega. Su rostro transmitía firmeza, no resignación. La herencia que había pasado inadvertida durante años emergía como un arma inesperada, un patrimonio oculto que ahora se transformaba en justicia. Sonrió con serenidad, consciente de que lo que venía no sería fácil, pero estaba lista. Mateo había cometido el error de subestimarla, y esa sería la caída más costosa de su vida. La herencia que él ignoró se convertiría en su sentencia. Ibiza se había convertido en el nuevo escenario de Mateo para exhibir su poder. Con la arrogancia de un millonario convencido de ser intocable, organizó la inauguración de un exclusivo beach club, rodeado de música electrónica, influencers y copas de champán interminables. Valeria desfilaba por la terraza como si fuera la verdadera anfitriona, luciendo un vestido de alta gama que brillaba bajo las luces artificiales. Los invitados hablaban de lujo, inversiones turísticas y proyectos internacionales, sin sospechar que la mujer silenciosa que entraba al evento, Lucía, era quien realmente movía los hilos. Su presencia no pasó desapercibida. Varios socios la saludaron con respeto, recordando que ella había estado desde el inicio. Mateo, sorprendido, la recibió con una sonrisa forzada. «Qué inesperado verte aquí», murmuró, intentando mantener la compostura frente a los fotógrafos. Lucía contestó con una serenidad implacable. «Este lugar merece mi visita. Al fin y al cabo también forma parte de mi historia». La frase, aparentemente inocente, hizo temblar a Mateo por dentro. Valeria la observó de arriba abajo con desprecio, sin imaginar que esa mujer elegante, vestida con discreción refinada, estaba a punto de alterar el equilibrio de todo el patrimonio. El ambiente festivo se mezclaba con una tensión invisible, como si el mar, en calma, escondiera una tormenta cercana. Durante la cena, Lucía se sentó en una mesa junto a Sergio, el director financiero del grupo. Entre copas y platos gourmet, él bajó la voz para hablarle de los problemas internos. Los ingresos no crecían al ritmo esperado y los gastos de marketing, impulsados por los caprichos de Valeria, drenaban liquidez. Lucía lo escuchó con atención, sin mostrar sorpresa. Aquello confirmaba lo que ya intuía. El imperio de Mateo estaba sostenido más por apariencias de lujo que por resultados sólidos. Mientras todos brindaban por un futuro brillante, los números empezaban a contar una historia muy diferente. Sergio le entregó discretamente un pequeño informe, apenas unas páginas, que mostraba la realidad financiera del Beach Club y de otros proyectos recientes. El riesgo de insolvencia era mayor de lo que Mateo admitía en público. «Necesitamos decisiones firmes, no fiestas», comentó con amargura el CFO. Lucía agradeció el gesto con una mirada, consciente de que ese documento sería fundamental. La caída de Mateo ya no dependía solo de traiciones personales, sino de la propia fragilidad de sus inversiones. El patrimonio millonario que presumía estaba lleno de grietas, y ahora tenía pruebas para demostrarlo en el momento oportuno. Mientras tanto, Valeria continuaba con su espectáculo. Bailaba descalza en la arena, rodeada de cámaras y flashes, creyéndose protagonista de una película interminable. Mateo la observaba con orgullo, como si su amante representara un triunfo social. Lucía, en cambio, sabía que aquella frivolidad era una distracción peligrosa. Cada euro gastado en excentricidades alejaba al grupo de la estabilidad financiera. Sonrió con frialdad, convencida de que la caída de su marido no necesitaría grandes empujones. Bastaría con dejar que sus propios excesos lo arrastraran. Ella solo debía esperar y, cuando llegara el momento, mostrar al mundo las pruebas. Al final de la velada, Adrián apareció discretamente en el evento. Había viajado a la isla para reunirse con un fondo internacional, pero aprovechó para encontrarse con Lucía. Conversaron en un rincón apartado, lejos del bullicio. Él le ofreció acceso a líneas de crédito privadas que podrían reforzar su holding en caso de necesitar movimientos rápidos. Los millonarios creen que el poder está en los coches y en los yates, pero la verdadera fuerza está en los balances, dijo con calma. Lucía asintió, agradecida. Sentía que el destino le estaba colocando las piezas perfectas para cerrar su estrategia. La madrugada encontró a Lucía en la terraza de su suite, con el informe de Sergio extendido sobre la mesa. El mar parecía un espejo oscuro y profundo, reflejando sus pensamientos. Sabía que la paciencia era su mejor aliada. Mateo se estaba cavando su propia tumba financiera. Ella solo necesitaba acompañar ese proceso con la precisión de una estratega. El lujo de Ibiza, con su ruido y extravagancia, contrastaba con la serenidad con la que ella planificaba. No había rabia en su mirada, solo determinación.
Cada número en esas hojas era un recordatorio de que la caída estaba cada vez más cerca. Cuando amaneció, guardó los documentos en su bolso y se preparó para regresar a Madrid. El viaje a Ibiza le había dado más de lo que esperaba: confirmaciones, pruebas y la certeza de que no estaba sola en el camino. Mientras el avión despegaba, pensó en el Mateo sonriente de la noche anterior, ignorante de que el castillo que defendía con fiestas y discursos estaba sostenido sobre arena. La herida seguía presente, pero ya no dolía del mismo modo. Ahora ardía como una promesa: el día de la justicia llegaría, y cuando lo hiciera, sería imposible detenerlo. Lucía entendió que no siempre la victoria llega con un golpe de voz, a veces se construye en sigilo. Decidió mover piezas pequeñas, vendiendo y recomprando participaciones a través de su holding. Para los analistas, eran simples movimientos de mercado, pero en realidad era la forma más elegante de ganar control sin levantar sospechas. En lugar de atacar a Mateo de frente, prefería dejarlo confiarse en su supuesta estabilidad. El lujo de actuar en silencio era su mayor fortaleza, porque mientras él gastaba en fiestas y autos de alta gama, ella acumulaba poder. Cada firma, cada operación, se convertía en una inversión de futuro. Y el futuro ya no le pertenecía a él, sino a ella. Los rumores comenzaron a recorrer discretamente los pasillos financieros. Algunos proveedores, preocupados por retrasos en los pagos, empezaron a buscar garantías de estabilidad. Fue entonces cuando Lucía, con la serenidad de quien sabe exactamente lo que hace, les ofreció acuerdos sólidos a través de su estructura paralela. Nadie podía asociar directamente esos contratos con ella, pero todos reconocían la seriedad de la propuesta. El contraste era evidente. Mientras Mateo proyectaba una imagen de millonario en la prensa, Lucía aseguraba confianza con hechos. El patrimonio se mueve con dinero, sí, pero también con credibilidad. Y esa credibilidad, poco a poco, estaba migrando hacia sus manos. Valeria, inquieta por la tensión de los últimos días, presionaba a Mateo para que diera pruebas públicas de fortaleza. Le pedía apariciones juntos, fotografías en yates y cenas con cámaras invitadas. Mateo, fiel a su ego, organizó un evento en un rooftop madrileño donde la palabra lujo se repetía en cada detalle: copas de cristal, música en vivo, invitados internacionales. Sin embargo, ese espectáculo era solo humo. La verdadera fortaleza no estaba en los flashes, sino en los balances que Lucía revisaba en su portátil. Ella sabía que cada euro malgastado en impresionar aceleraba el deterioro de las cuentas. En paralelo, Lucía convocó discretamente a antiguos colaboradores leales. Les ofreció un retiro de liderazgo en uno de los hoteles más emblemáticos del grupo, ahora bajo su control oculto. Allí habló de disciplina financiera, de eficiencia y de servicio real, conceptos que Valeria nunca entendería. Aquella reunión marcó el regreso de la confianza entre empleados que habían perdido el rumbo. Todos coincidieron en que el verdadero lujo no era exhibir riqueza, sino garantizar continuidad y estabilidad. En esas conversaciones, Lucía demostró que su visión empresarial estaba más viva que nunca. Mientras tanto, Mateo seguía ajeno, convencido de ser intocable. Beatriz, atenta como siempre, le presentó el cálculo final de los apoyos conseguidos. Con los votos ya asegurados, podían solicitar una asamblea extraordinaria en cualquier momento. Adrián, conectado desde Marbella, insistió en que no debía precipitarse. El silencio te ha dado más que cualquier confrontación. Déjalos enredarse solos y llegarán debilitados a la votación, le aconsejó. Lucía comprendió que esa estrategia era la más acertada. No necesitaba ruido, solo constancia. Había aprendido que el verdadero poder no grita, actúa con precisión. Y en ese tablero, cada jugada silenciosa la acercaba más a la presidencia que Mateo creía eterna. Mientras ella planeaba con paciencia, Mateo buscaba culpables. Sospechaba de directores, acusaba a proveedores, gritaba en reuniones exigiendo fidelidad. No entendía que su peor enemigo no estaba en esas salas, sino a su lado desde el principio. Valeria intentaba calmarlo con promesas vacías, pero su falta de experiencia empresarial quedaba en evidencia. El millonario que se mostraba en las portadas empezaba a agrietarse frente a quienes conocían los números. Lucía, desde la distancia, observaba con frialdad cómo la imagen perfecta de su marido se resquebrajaba. El silencio que ella cultivaba era ahora un rugido ensordecedor en el mercado. El siguiente paso fue acercarse a un fondo europeo interesado en inversiones estables. Lucía presentó un plan serio, con proyecciones realistas y estrategias de eficiencia. No habló de traiciones ni de su vida personal, solo de rentabilidad y futuro.
Los directores quedaron impresionados con su visión y confirmaron su apoyo para cualquier votación decisiva. Esa reunión confirmó lo que Lucía ya sabía. El patrimonio no se sostiene con fiestas ni con caprichos, sino con responsabilidad. Y en ese terreno ella jugaba con ventaja. No necesitaba prometer grandeza, solo garantizar estabilidad. Esa era la diferencia que marcaría el desenlace. Al caer la noche, desde su suite, Lucía repasó el camino recorrido y las piezas que aún faltaban mover. Sabía que había llegado al punto crítico. El control ya estaba de su lado, aunque Mateo todavía no lo supiera. Guardó el informe de Beatriz en su bolso y cerró los ojos por un instante. La herida de la humillación seguía allí, pero ahora se había transformado en un arma. El silencio había hecho más ruido que cualquier discurso. Y con ese ruido invisible, Lucía estaba a un paso de revelar al mundo que el verdadero poder ya no estaba en manos de Mateo. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de dejar a alguien que te humilló sin nada, ¿esperarías el momento exacto como Lucía o lo harías de inmediato, aunque tu victoria no fuera total? Mateo citó a Lucía en un hotel de lujo en el corazón de Madrid, como si fuera un encuentro casual entre antiguos socios. La suite estaba preparada con champán, flores y una vista impecable de la ciudad. Quería crear un ambiente de reconciliación, de pareja que aún podía salvar las apariencias. Lucía llegó puntual, serena y elegante, con la mirada firme de quien no esperaba nada. Mateo intentó sonreír, aunque sus ojos delataban nerviosismo. Sabía que algo estaba cambiando en el patrimonio de la empresa, pero no lograba identificar qué. Para él, ese encuentro era una prueba para recuperar control, no amor. Con tono ensayado, comenzó a hablar de futuro. Podemos dejar atrás los malentendidos, Lucía. Te propongo un cargo dentro del consejo, algo simbólico, para que vuelvas a sentirte parte del grupo, dijo, convencido de que ese gesto bastaría. Ella lo escuchó en silencio, sin mostrar reacción. Cada palabra de Mateo sonaba hueca, como si estuviera repitiendo un libreto. Lo que él llamaba reconciliación era, en realidad, un intento de neutralizarla. Lucía lo sabía y no pensaba caer en esa trampa. Su silencio le incomodaba más que cualquier reproche. Cuando ella respondió, su voz fue calma, pero punzante. Curioso que me ofrezcas un lugar simbólico, cuando sabes que mi firma está en los cimientos de todo este imperio. No necesito un cargo decorativo, Mateo, porque ya soy parte de esto desde el inicio. La frase lo descolocó. No esperaba que ella mencionara con tanta claridad lo que había intentado ocultar durante años. Intentó recuperar la compostura, pero la seguridad de Lucía lo obligó a ponerse a la defensiva. Aquella mujer que creía sometida se mostraba ahora como una estratega consciente de su poder. El tono cambió. Mateo dejó el disfraz de seductor y comenzó a levantar la voz. Sin mí, esta cadena no respira, Lucía. Todo lo que ves lo levanté yo, con mis manos, con mis decisiones. Tú no entiendes el peso de manejar inversiones millonarias ni el desgaste de negociar con socios internacionales. Ella lo miró fijamente, dejando que la soberbia hablara por él. En ese instante comprendió que su mayor debilidad era el ego. Lo que Mateo creía una defensa era, en realidad, una confesión. No podía imaginar un mundo donde él no fuera el centro. Lucía no respondió con gritos ni con lágrimas. Sonrió con ironía y recogió su bolso. Me queda claro que no has cambiado, Mateo. Lo que no ves es que tu verdadero error no fue la traición, sino subestimarme. Se levantó de la mesa y lo dejó hablando solo. Su reacción fue explosiva. Golpeó la mesa con el puño, furioso por no lograr la respuesta que esperaba. No entendía que el verdadero poder no se negocia en cenas de lujo, sino en asambleas y contratos. Y en ese terreno, Lucía ya lo estaba superando paso a paso. En el pasillo del hotel, Lucía sacó el móvil y abrió un correo electrónico preparado de antemano. Con un simple clic, envió la convocatoria oficial para la asamblea extraordinaria del grupo. La fecha quedó fijada y los accionistas recibirían en pocas horas la noticia que cambiaría el rumbo de la empresa. Caminó hacia el ascensor con calma, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. En su interior, sin embargo, sentía que había dado el paso definitivo. Ya no se trataba de jugar en silencio. Ahora iba a exponerlo frente a todos. Esa noche, mientras observaba las luces de Madrid desde su apartamento, reflexionó sobre lo ocurrido. Mateo había intentado disfrazar de reconciliación lo que en realidad era un intento desesperado de control. No había perdón posible, porque la herida había sido demasiado profunda y el desprecio demasiado público. Lo único que quedaba era la justicia, y esa justicia llegaría con la humillación que él mismo había provocado.
El lujo que tanto presumía sería testigo de su caída, y Lucía estaba decidida a no temblar cuando llegara el momento. Mateo, en cambio, terminó la noche solo, rodeado de copas vacías y con la sensación de que el poder se le escapaba de las manos. No sabía aún cómo, pero intuía que Lucía estaba detrás de los movimientos extraños en el mercado. Y esa sospecha lo consumía. Mientras él buscaba culpables en su equipo, ella ya había dado el paso decisivo. La batalla no se jugaría en la intimidad de una suite adornada, sino en la asamblea donde todos verían la verdad. Y esa verdad no tendría marcha atrás. Valeria fue la primera a notar que algo no encajaba. Aunque las fiestas seguían y las portadas mostraban a Mateo como un millonario exitoso, en privado su semblante era distinto. El teléfono sonaba más de lo habitual, los correos llegaban con tono de urgencia y los socios evitaban comprometer nuevas inversiones. Ella, inquieta, lo presionó una y otra vez para obtener explicaciones. «Necesito saber que no vamos a perder lo que tenemos», Mateo insistía, sin comprender que nunca había sido realmente dueña de nada. Su ansiedad no era por amor, sino por miedo a perder el escenario de lujo que tanto presumía. Mateo reaccionaba con gestos grandilocuentes, intentando esconder la inseguridad. Compró un nuevo coche de alta gama, organizó cenas con políticos locales y firmó contratos de publicidad para demostrar que todo marchaba bien. «La gente cree lo que ve», repetía, convencido de que la imagen podía tapar cualquier grieta. Pero cada paso que daba era un reflejo distorsionado, como un corredor de espejos en el que el poder se multiplicaba hacia afuera, mientras se desmoronaba por dentro. En el fondo, sabía que la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria era una amenaza real, y que no podía controlarla con apariencias. Lucía, por su parte, no perdió tiempo. Junto a Beatriz y Adrián, preparó una estrategia detallada para ese día decisivo. Revisaron documentos, cláusulas del trust y actas societarias, asegurándose de que nada quedara sin respaldo legal. Era un trabajo minucioso, de alta precisión, como armar un rompecabezas en el que cada pieza debía encajar a la perfección. Adrián fue claro: el lujo de esta batalla no está en la elegancia de tu vestido, sino en la exactitud de los números. Si los papeles hablan, nadie podrá negarlo. Lucía asintió, consciente de que el momento de exponer la verdad estaba cada vez más cerca. Los espejos se multiplicaban también en la relación entre Mateo y Valeria. Ella reclamaba espacio en las reuniones, exigiendo ser escuchada por los directores. Sin embargo, su falta de experiencia la traicionaba. Propuso cambios absurdos en la decoración de hoteles, campañas de publicidad sin sentido y gastos millonarios en fiestas temáticas. Los ejecutivos, incómodos, asentían por compromiso, pero tomaban nota de su injerencia. Lo que Mateo veía como un gesto de amor era, en realidad, una demostración de debilidad. La amante convertida en socia improvisada era un error costoso que erosionaba aún más la credibilidad de la empresa. En paralelo, Lucía decidió dar un paso audaz. Contrató un equipo audiovisual para documentar cada uno de los proyectos que ella había impulsado en silencio a través de su holding. No buscaba protagonismo, sino preparar el material que mostraría en la asamblea. Su objetivo era claro: contrastar la frivolidad de Mateo y Valeria con la seriedad de su gestión. Cada contrato firmado, cada proveedor recuperado y cada inversión asegurada se convertirían en pruebas irrefutables. El lujo, en este caso, estaba en la verdad documentada. No era un espectáculo de luces, sino la solidez de un patrimonio bien administrado. Beatriz insistió en ensayar el discurso de Lucía, anticipando posibles reacciones de Mateo. «No se trata de gritar, sino de exponer con serenidad», le recordó. Lucía practicó cada frase, cada pausa, cada gesto. Sabía que los accionistas buscaban confianza más que venganza. Su desafío era lograr que la humillación de Mateo fuera consecuencia de sus propios actos y no de un ataque personal. Ese equilibrio era difícil, pero fundamental. Un error de tono podía ser aprovechado por su marido para victimizarse. El silencio había sido su mayor aliado, y ahora debía transformarse en palabras precisas. Mientras tanto, Mateo diseñaba su propio plan de defensa. Encargó a sus abogados un informe para desacreditar a Lucía, argumentando que su rol en los inicios había sido meramente administrativo. Preparó diapositivas con cifras maquilladas y fotos con celebridades para impresionar a los accionistas. «El poder está en la percepción», repetía, sin darse cuenta de que esa frase era ya su condena. El corredor de espejos en el que vivía estaba a punto de romperse. Y cuando los espejos se rompen, lo que queda no es el reflejo, sino los fragmentos afilados que hieren al que los sostiene. Lucía,
consciente de que la batalla estaba en su punto más delicado, se permitió un instante de introspección. Observó el atardecer desde su balcón y recordó el día en que escuchó la palabra ballena. Aquel insulto había marcado el inicio de todo, pero ahora lo veía con distancia. Esa humillación se había transformado en motor, y ese motor la llevaba hacia un desenlace inevitable. No se trataba solo de venganza, sino de justicia. El lujo de Madrid brillaba frente a ella, pero en su interior la fuerza era más poderosa que cualquier joya. El corredor de espejos estaba a punto de quebrarse. Horas antes de la asamblea en Madrid, Lucía decidió visitar el primer hotel que había levantado junto a Mateo. Aquel lugar no estaba en las portadas ni en los folletos de lujo, pero guardaba el origen de todo. Caminó por el vestíbulo con el corazón encogido, recordando cuando ambos atendían personalmente a los huéspedes. El aroma a café recién hecho y el murmullo de las maletas arrastrándose por el suelo le trajeron recuerdos de sacrificio y esperanza. No había coches de alta gama ni cenas con millonarios, solo esfuerzo genuino. Ese contraste le recordó que la grandeza se construye con humildad. Una vieja gobernanta, que había trabajado allí desde la apertura, la reconoció y corrió a abrazarla. «Señora, usted estaba el día de la inauguración. Yo misma la vi cortando la cinta con esas tijeras doradas», exclamó con emoción. Lucía se conmovió, porque esas palabras confirmaban algo que Mateo siempre había intentado borrar. Ella era parte esencial del patrimonio de la empresa. La mujer le entregó un sobre con fotos antiguas que había guardado como recuerdo. En esas imágenes aparecía Lucía sonriendo, sosteniendo las llaves del hotel, símbolo de que su papel jamás fue invisible. Aquella prueba valía más que cualquier discurso. Guardó las fotos en su bolso como quien protege un tesoro. Mientras las observaba, pensó en el viaje recorrido, las deudas, los préstamos, las inversiones arriesgadas y los primeros clientes que confiaron en un sueño que parecía imposible. Cada detalle la hacía más consciente de la magnitud de la traición de Mateo. No era solo un insulto, era un intento de borrarla de la historia. Pero ahora tenía en sus manos la prueba viva de que su nombre estaba inscrito desde el principio. Con esas fotos, sumadas a los documentos legales, el relato cambiaría para siempre. En su interior, un torbellino de emociones se mezclaba. Parte de ella aún sentía tristeza por lo que pudo ser, pero otra parte, más fuerte, se llenaba de determinación. Ya no tenía miedo. El lujo de las fiestas y los viajes que Mateo presumía se veía vacío en comparación con ese recuerdo sencillo. La verdadera riqueza estaba en la memoria de quienes habían estado allí desde el inicio. Esos trabajadores, esas paredes, eran testigos de su entrega. El mar parecía retroceder simbólicamente, como anunciando que la gran ola estaba a punto de llegar. Lucía subió a la azotea del hotel y contempló el horizonte. El cielo gris de Madrid parecía presagiar una jornada histórica. Se miró en el reflejo de una ventana y se reconoció distinta. Ya no era la esposa humillada, era la mujer que iba a recuperar lo que le pertenecía. Recordó la frase de Adrián: el poder no se improvisa, se prepara. Ella lo había preparado todo, desde la compra silenciosa de acciones hasta el respaldo de los socios. Lo único que faltaba era dar el paso final, y estaba lista. El mar retrocedía, y pronto la marea arrasaría con todo. De regreso a casa, revisó los documentos una vez más. Estaban ordenados, subrayados, listos para ser presentados ante los accionistas. No era solo un plan de venganza, era una estrategia empresarial impecable. La cláusula de la herencia, las firmas antiguas, las pruebas fotográficas y los contratos de su holding formaban un arsenal indestructible. Sabía que, cuando los mostrara, no habría margen de duda. Mateo quedaría expuesto no solo como un traidor, sino como un gestor negligente. Y esa doble condena era la que lo dejaría sin salida. El mar retrocedía, sí, pero ella era la ola. Esa noche se permitió llorar 3 minutos exactos. Puso el cronómetro de su móvil, dejó que las lágrimas fluyeran y cuando el tiempo terminó, se secó el rostro y se recompuso. Era su ritual de cierre, un modo de despedirse de la mujer herida para dar paso a la estratega implacable. Abrió su armario y eligió un vestido de alta gama, sobrio pero impactante, que usaría en la asamblea. No era un adorno, era una armadura. Sabía que los accionistas no solo escucharían sus palabras, también observarían cada detalle. Y ella iba a transmitir seguridad en cada gesto. Antes de dormir, salió al balcón y miró la ciudad iluminada. Recordó el momento en que grabó el insulto de Mateo, aquel que todavía guardaba en su móvil como arma final. Esa grabación sería la chispa que encendería la hoguera, pero solo la usaría en el instante perfecto. Cerró los ojos y respiró hondo.
Todo estaba listo. El día siguiente no sería uno más, sería el día en que la historia cambiara. Y cuando el mar terminara de retroceder, nadie podría detener la ola que estaba a punto de caer sobre Mateo. El auditorio estaba preparado como si se tratara de una gran gala de negocios. Los invitados llegaron en coches de alta gama, vestidos con trajes impecables, esperando escuchar los planes de expansión internacional de la cadena. Mateo, seguro de sí mismo, saludaba como un millonario triunfante que dominaba el escenario. Valeria caminaba a su lado como si fuera la nueva reina, convencida de que la empresa le pertenecía también. Los flashes de las cámaras iluminaban el recinto, pero detrás de cada sonrisa se escondía expectativa. Nadie imaginaba que aquella noche no sería la consagración de Mateo, sino el inicio de su derrumbe. Lucía llegó sin anunciarse, con un vestido sobrio y elegante que transmitía autoridad. Caminó entre los pasillos con paso firme, saludando a los accionistas que la reconocían con sorpresa. Algunos murmuraron entre sí, preguntándose qué hacía allí después de tantos años alejada del consejo. Beatriz y Adrián se mantuvieron discretos a su lado, listos para intervenir si era necesario. Ella no necesitaba gritar ni llamar la atención. Su sola presencia bastaba para generar un silencio respetuoso. Esa calma contrastaba con el bullicio superficial que rodeaba a Mateo, y ese contraste era el primer aviso de que algo cambiaría. La presentación comenzó con un vídeo preparado por Mateo, lleno de imágenes de resorts de lujo en playas paradisíacas. Prometía inversiones millonarias en Cancún, Dubái y Lisboa, y hablaba con la grandilocuencia de un hombre convencido de que el futuro estaba bajo su control. Los accionistas aplaudieron con cortesía, pero algunos intercambiaban miradas incrédulas. El discurso parecía más un espectáculo de marketing que un plan estratégico. Lucía observó en silencio, consciente de que ese exceso de confianza sería su talón de Aquiles. El corredor de espejos en el que vivía estaba a punto de romperse. Cuando Mateo terminó, pidió un aplauso y levantó la copa de champán. Fue entonces cuando Lucía se puso de pie y pidió la palabra. Su voz sonó clara, sin titubeos. Hoy se habla de expansión, pero nadie menciona los cimientos. Un patrimonio no puede crecer sobre bases inestables. Las pantallas del auditorio cambiaron de golpe. Primero aparecieron fotos antiguas de la inauguración del primer hotel, donde ella cortaba la cinta. Luego, documentos que demostraban su papel como cofundadora y socia inicial. El murmullo recorrió la sala como una ola inesperada. Mateo palideció, incapaz de ocultar la sorpresa. El golpe final llegó con el audio. En las bocinas retumbó la voz de Mateo riéndose con Valeria, llamando a Lucía una ballena. La sala quedó en silencio absoluto. Los accionistas se miraban incrédulos, mientras periodistas anotaban con rapidez. Valeria intentó sonreír nerviosa, pero nadie la escuchaba. Mateo dio un paso adelante, intentando explicar, pero sus palabras se ahogaban entre los murmullos de indignación. La humillación pública era total. Lo que él había usado como burla privada se convertía en su condena frente a todos. Lucía no necesitó añadir nada más. La grabación hablaba por sí sola. Los inversores exigieron respuestas. Algunos, molestos, se levantaron de sus asientos y pidieron revisar inmediatamente los balances financieros. Beatriz presentó los informes ocultos que demostraban los gastos excesivos y la mala gestión. Adrián respaldó los números con una proyección seria de futuro. Era imposible seguir ignorando la verdad. Mateo había manejado el grupo con soberbia y negligencia. Los socios comprendieron que el lujo que mostraba en fiestas y revistas estaba vacío, sostenido por deudas y apariencias. En contraste, la propuesta de Lucía era firme, transparente y respaldada con pruebas. La balanza empezaba a inclinarse. Mateo intentó recuperar el control, acusando a Lucía de venganza personal. Ella busca destruirme porque no soporta verme con otra, gritó. Pero el intento se volvió contra él. Uno de los accionistas más antiguos lo interrumpió. No se trata de tu vida privada, se trata de nuestras inversiones y del futuro del grupo. Las palabras cayeron como un mazazo. El salón, lleno de empresarios acostumbrados a evaluar riesgos, dejó de verlo como un líder y comenzó a verlo como un problema. La figura del millonario respetado se quebraba frente a sus propios seguidores. Lucía guardó silencio, dejando que los documentos, las fotos y el audio hicieran su trabajo. No necesitaba dramatizar. La verdad, por primera vez, estaba completamente expuesta. Miró a Mateo con una serenidad que lo desarmó. La mujer que la había humillado frente a su amante se mantenía ahora erguida frente a todos, con la dignidad intacta y el poder en sus manos. El lujo del momento no estaba en las luces ni en los trajes,
sino en la justicia. La asamblea se había convertido en su escenario, y nadie olvidaría lo que allí acababa de suceder. ¿Y tú? Cuando alguien te humilla en público, ¿crees que la justicia debe ser igualmente pública o basta con reparar en privado y seguir adelante? El silencio tras la reproducción del audio fue roto por el sonido seco de un documento desplegado en la pantalla. Beatriz lo presentó con voz firme, la cláusula del trust familiar que Lucía había heredado de su madre. Aquellas líneas establecían que cualquier uso de la herencia debía notificarse formalmente, y que si la beneficiaria era deshonrada en público por el beneficiario, los activos revertían a su nombre. El auditorio se estremeció. Nadie esperaba que la humillación privada se transformara en una llave legal capaz de cambiar el destino de todo un patrimonio millonario. El golpe era tan preciso como devastador. Los abogados presentes confirmaron la validez de la cláusula. No se trataba de rumores ni de interpretaciones, era un documento claro, firmado y registrado años atrás. Mateo trató de interrumpir, pero cada intento quedaba sepultado por el murmullo de los accionistas que comprendían el alcance de esa revelación. De pronto, todo el lujo que él mostraba en sus trajes y relojes de alta gama parecía insignificante frente a la solidez de un papel que lo despojaba de poder. Era como si la opulencia se hubiera reducido a humo, mientras la verdad de Lucía se convertía en oro puro. Lucía tomó la palabra sin alzar la voz. El grupo nació con mis firmas, creció con mis garantías y hoy, gracias a esta cláusula, vuelve a mis manos, declaró con calma. Los accionistas se miraban entre sí, sorprendidos por la serenidad con la que ella asumía el control. No había rastro de venganza teatral, sino de justicia. El verdadero lujo de esa noche era la autoridad de una mujer que había sido borrada de la historia y ahora regresaba como protagonista indiscutible. No era un arrebato emocional, era una reivindicación legal y moral. Un accionista veterano pidió una votación inmediata para decidir la continuidad de Mateo. La propuesta fue secundada por varios socios que ya no confiaban en su liderazgo. Beatriz distribuyó las papeletas electrónicas y en minutos la decisión se tomó, mayoría absoluta en contra de Mateo. La destitución fue proclamada con formalidad, mientras la sala estallaba en comentarios y murmullos. El hombre que se creyó intocable, dueño del lujo y las inversiones millonarias, había sido despojado públicamente. Su rostro se desencajó, incapaz de aceptar que la caída llegaba por las mismas manos que habían levantado su imperio. Valeria, nerviosa, intentó levantarse para protestar, pero su presencia no tenía peso legal. Algunos accionistas la miraban con desprecio, como quien observa un adorno costoso que ya no tiene utilidad. La mujer que se había paseado con vestidos de alta gama y joyas ostentosas comprendió de golpe que no tenía lugar en ese mundo. Lucía ni siquiera la miró. Su batalla no era con ella, sino con Mateo. En ese instante, Valeria dejó de ser rival y se convirtió en un recuerdo pasajero, otro error costoso en la larga lista de excesos del hombre que acababa de perderlo todo. Mateo pidió la palabra una última vez, suplicando tiempo para aclarar cuentas y defender su gestión. Pero ya nadie lo escuchaba con respeto. Las pruebas estaban sobre la mesa y los números hablaban por sí solos. Cada acción mal tomada, cada exceso disfrazado de estrategia, quedaba expuesto. Su figura de millonario exitoso se derrumbó en cuestión de minutos. Lucía, en cambio, permanecía de pie, inmutable, recibiendo la atención y la aprobación de los socios. El patrimonio había cambiado de dueño ante los ojos de todos, y esa escena quedaría grabada como un momento histórico. El ambiente del auditorio cambió por completo. Lo que comenzó como un evento para anunciar expansión internacional terminó en una asamblea de justicia. Los socios felicitaban a Lucía, asegurándole su respaldo para el futuro. Ella agradecía con un gesto sereno, consciente de que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. No bastaba con haber destituido a Mateo. Ahora debía demostrar que podía conducir el grupo con visión y disciplina. Pero esa noche, al menos, la dignidad estaba recuperada. Y con ella, el control de un patrimonio que nunca debió haber salido de sus manos. Cuando terminó la votación, los guardias de seguridad se acercaron para acompañar a Mateo fuera del auditorio. El hombre que había disfrutado del lujo sin límites y de una vida de alta gama se retiraba derrotado, entre miradas de desaprobación. Lucía observó la escena con serenidad. No había gritos ni celebraciones excesivas, solo la certeza de que la justicia se había cumplido. La cláusula de oro había hecho su trabajo, y lo había hecho de manera pública, implacable y definitiva. Mateo había perdido la presidencia, el respeto y, sobre todo, el poder. Mateo salió del auditorio rodeado por 2 guardias de seguridad. Sus pasos,
Antes firmes y arrogantes, ahora eran torpes y pesados. Los invitados que minutos antes lo aplaudían desviaban la mirada para no cruzarse con él. El millonario que había presumido de su fortuna en portadas de revistas se marchaba convertido en un hombre derrotado. El eco de los murmullos lo perseguía como una condena silenciosa. Valeria intentó seguirlo, pero uno de los empleados le cerró el paso con un gesto seco. El lujo que tanto presumieron juntos se había desvanecido en cuestión de horas. Los periodistas, con micrófonos en alto, buscaban declaraciones. ¿Qué tiene que decir sobre su destitución? Es cierto que usó dinero de la herencia de su esposa sin autorización. Mateo no respondió. Su rostro estaba desencajado, y cada flash lo mostraba más vulnerable. Subió a un coche que ya no le pertenecía, pues el chofer trabajaba ahora bajo órdenes de Lucía. Esa ironía lo desgarró. Hasta el vehículo que lo trasladaba era símbolo de su caída. El mundo que había construido con apariencias de lujo de alta gama se derrumbaba frente a todos, sin posibilidad de ocultarlo. Dentro del auditorio, los accionistas firmaban con calma el acta que oficializaba la destitución. Lucía rubricó el documento con mano firme, sellando legalmente el cambio de mando. A su alrededor, los proveedores y socios confirmaban contratos que garantizaban estabilidad. El patrimonio que Mateo creyó eterno ahora quedaba bajo administración de quien realmente lo merecía. No hubo gritos de victoria, solo un ambiente de respeto y reconocimiento. Esa diferencia lo decía todo. Mientras él había gobernado con soberbia, Lucía imponía autoridad con serenidad. El poder había cambiado de rostro de manera irreversible. Mateo, ya fuera del recinto, buscó refugio en su teléfono. Llamó a Valeria una y otra vez, pero la línea sonaba ocupada. Aquella mujer que se exhibía como símbolo de su éxito lo había abandonado en el momento más crítico. Ningún bolso de lujo ni cena en restaurantes de alta gama podía salvarlo ahora. Sin aliados, sin respaldo financiero y con su reputación destruida, comprendió que su imperio no solo había caído, había sido borrado de la historia. El derrumbe era total y público, y cada mirada ajena era un recordatorio de su soledad. En los días siguientes, la prensa no dejó de hablar del escándalo. Los titulares eran implacables. El millonario que construyó su fortuna sobre la herencia de su esposa, la caída del rey de los hoteles de lujo. Las imágenes de Mateo siendo escoltado fuera del auditorio se viralizaron, acompañadas de críticas feroces en redes sociales. Sus socios internacionales rompieron vínculos y cancelaron futuras inversiones. La reputación que tardó décadas en construir se había convertido en cenizas en cuestión de minutos. El derrumbe no solo era económico, también social y moral. Y esa humillación pública era lo que más le dolía. Lucía, en contraste, ocupaba titulares con otra narrativa. La nueva presidenta que rescata el patrimonio familiar, escribía en los periódicos financieros. Las cámaras la mostraban firme, sonriente, transmitiendo seguridad. Los accionistas la respaldaban porque veían en ella no una venganza personal, sino un liderazgo confiable. Esa diferencia era crucial. Mientras Mateo se había hundido por querer brillar en solitario, ella ascendía apoyada en alianzas sólidas y estrategias reales. El lujo ahora estaba de su lado, pero no como capricho, sino como símbolo de estabilidad. El derrumbe de un rey dio paso al renacer de una reina. En privado, Mateo comenzó a experimentar lo que nunca había imaginado: el rechazo absoluto. Las puertas de los restaurantes exclusivos se cerraban, los banqueros evitaban sus llamadas y hasta sus amigos más cercanos lo ignoraban. Los que antes lo buscaban para compartir copas y proyectos ahora lo consideraban un riesgo. El millonario que parecía invencible se encontraba en bancarrota social y emocional. Cada factura impaga, cada inversión perdida, lo hundía un poco más. El mundo de alta gama que disfrutó durante años lo expulsaba sin piedad. El derrumbe no era solo externo, también se desmoronaba por dentro. Lucía observaba todo desde la distancia, sin necesidad de intervenir. Sabía que el golpe final no era la pérdida de poder, sino la humillación de verlo reducido a la nada. Ella no necesitaba pronunciar una palabra más. Los hechos hablaban solos. El lujo que un día él usó para humillarla ahora era testigo de su ruina. En cambio, ella, firme y serena, seguía construyendo un futuro sólido. El rey había caído, y su caída era la lección más grande que podía dejar a todos los que alguna vez dudaron de su valor. La ovación en el centro de convenciones seguía resonando cuando Lucía descendió las escaleras con paso firme. Los aplausos no eran por compasión, sino por respeto. En cada rostro veía la aprobación que durante años le fue negada. Frente a los medios, declaró con voz clara:
Hoy no celebro la caída de nadie, celebro la recuperación de lo que siempre me perteneció. Aquella frase se convirtió en titular instantáneo. La prensa entendió que el verdadero lujo no era el vestido de alta gama que lucía, sino la dignidad con la que recuperaba su lugar. Ese instante selló su renacer. Los periodistas insistían en preguntarle si aquello era una venganza. Ella respondió con serenidad: no, es justicia. Venganza es personal, la justicia se comparte. Con esa línea, Lucía conquistó no solo los accionistas, sino también a la opinión pública. Su imagen de mujer fuerte se elevaba, contrastando con el derrumbe de Mateo. El millonario caído ya era historia, la nueva presidenta representaba el futuro. La diferencia estaba en la visión. Él construyó para alimentar su ego, ella construía para sostener un patrimonio real y duradero. La marea había cambiado, y ahora todos querían remar a su lado. En la primera rueda de prensa oficial como presidenta, anunció un programa de becas para formar a mujeres en el sector de la hotelería. El verdadero patrimonio está en las personas que hacen posible este negocio cada día, afirmó. Esa declaración generó titulares positivos y abrió nuevas puertas de alianzas. Los inversores internacionales vieron en ella una gestora seria, capaz de convertir el lujo en una experiencia responsable y rentable. No hablaba de caprichos, hablaba de estrategia. Esa visión pragmática y humana era la que aseguraba la confianza. Y cada palabra reforzaba la imagen de líder que ahora encarnaba. Adrián la esperaba a la salida del evento. No dijo nada grandilocuente, solo la miró con una sonrisa que transmitía complicidad. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía bajar la guardia. No era dependencia, era acompañamiento. Había pasado meses enfocada en estrategias, inversiones y movimientos fríos de mercado, y ahora tenía la posibilidad de abrir un espacio a algo más humano. Su historia con él no estaba escrita aún, pero lo cierto era que en su mirada había futuro. Un futuro construido no sobre la necesidad, sino sobre la elección libre. Mientras tanto, Mateo vagaba por las calles de Madrid con el teléfono en la mano. Llamó a Valeria varias veces, pero nadie respondió. El hombre que había presumido de coches de lujo, de viajes a islas privadas y de cenas en restaurantes de alta gama, ahora no tenía ni un lugar donde refugiarse. Sus amigos lo habían abandonado, los socios lo habían expulsado, y la sociedad lo observaba como un ejemplo de lo que ocurre cuando el ego destruye más que construye. Su derrumbe era absoluto. Ya no quedaba nada de aquel millonario admirado, solo un hombre vacío. Lucía, en cambio, se permitió un momento de calma en la soledad de su despacho. Observó desde la ventana los hoteles que ahora llevaban su sello. El camino había sido largo y doloroso, pero al fin podía respirar con libertad. No solo había recuperado el control de la empresa, también había recuperado su dignidad. El lujo ya no era una prisión hecha de apariencias, era la expresión de su triunfo. Sonrió al pensar que, después de todo, había aprendido que el verdadero poder no está en poseer más, sino en saber usar lo que se tiene con inteligencia y justicia. Esa noche, en una cena privada con su equipo más cercano, brindó por lo que estaba por venir. No habló de venganza ni de derrotas pasadas, habló de proyectos, de alianzas y de inversiones futuras. Este es el inicio de una nueva etapa, dijo con firmeza. Sus palabras transmitían esperanza y pragmatismo. Los socios la escuchaban atentos, conscientes de que estaban ante una mujer que no solo sabía ganar, sino también construir. El patrimonio del grupo estaba más seguro que nunca, y todos sabían que con Lucía al frente, las oportunidades de crecimiento eran reales. Cuando volvió a casa, se miró en el espejo y se reconoció distinta. Ya no era la mujer que escuchó oculta el insulto que la destrozó, era la presidenta que había transformado esa humillación en un diamante. El renacer no estaba en las joyas ni en los hoteles de lujo, sino en haber tomado las riendas de su destino. El diamante era ella, pulido por la presión, brillante por la resiliencia. Con una sonrisa leve, apagó las luces y se permitió descansar. Por primera vez en años, el futuro le pertenecía y nadie volvería a arrebatárselo. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer descubrió, oculta detrás de una iglesia, que su esposo le prometía a su amante que pronto sería libre de ella. No gritó, no interrumpió la escena, pero lo que grabó cambió el rumbo de todo. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Me escondí detrás de la iglesia y hice una grabación oculta de mi esposo prometerle a su amante que pronto sería libre de mí. Porque el final es más fuerte de lo que imaginas. El amor puede ser un laberinto de emociones.
Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.